El devocional para el miércoles 26 de abril de 2023 lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 al 39. Y dice así la palabra de Dios. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro le dice a la casa de Israel, a los judíos que estaban escuchando su discurso, que a ese Jesús, a este Jesús que era el Hijo de Dios, que al Hijo de Dios, a Jesús, a quien ellos habían crucificado, Dios le había hecho Señor, como el Padre, como el dueño de la casa, como el Señor de la casa, como el amo de la casa, y también Cristo, como ungido por el Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea que era el Señor como el amo de la casa, Jesús como el Hijo y Cristo, el ungido por el Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Sintieron dolor en su corazón, sintieron angustia, tristeza por lo que habían hecho. Y se encuentran como si no hay nada que hacer. Es totalmente el panorama difuso para ellos. No hay esperanza, es desalentador completamente por lo que han escuchado de Pedro. Y le preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro había recibido, mi Señor Jesús le había hecho la promesa, y en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, verso 19, le había dicho a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro tenía las llaves del reino, así que la respuesta que iba a dar Pedro sería la que abriría la puerta para que aquellos que estaban fuera pudiesen entrar. Y la respuesta de Pedro es clara, es contundente, es precisa. Les dice: arrepentíos, primero arrepentimiento, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro no solamente abre la puerta para que puedan entrar esos judíos, aquellos que estaban oyendo el sermón de Pedro, la primera predicación de Pedro, sino que cuando Poncio Pilato presenta a Jesús y lo halla sin defecto, sin ninguna mancha, lo halla sin delito alguno, dice: voy a liberarlo. Ellos dicen: no, que sea crucificado. Entonces lo que hace Poncio Pilato es lavarse las manos y dice: yo me lavo las manos de este inocente. Y el pueblo judío dice que la sangre de Jesús sea sobre ellos, que se la culpen a ellos y a sus hijos, acarreando maldición sobre sí y sobre su descendencia. Pero ¿qué hace Dios? Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que transforma. Había maldición acarreada por sus propios labios sobre los judíos y sobre sus hijos. Pero Dios, en su misericordia, le da a Pedro las llaves. Pedro abre la puerta, ¿sí?, con la llave, le dice: aquí pueden entrar ustedes. Si se arrepienten y se bautizan, cada uno de vosotros, podrán recibir el don del Espíritu Santo. Pero con un extra, con un regalo extra, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Y posiblemente tengas hijos lejos de casa. Posiblemente tengas hermanos que están lejos de casa.
Y posiblemente vivan en el mismo país, en la misma ciudad, pero están lejos de casa. Estoy hablando de la casa espiritual, de nuestro hogar, del cielo, del reino de los cielos. Posiblemente están lejos. Y dice mi Señor en esta hora, también para ellos es la promesa. Pero debes empezar tú. Debes iniciar tú. Recibe tú la promesa. Arrepiéntete, bautízate y recibe el don del Espíritu Santo. Y la puerta está abierta también para tus hijos y para todos los que están lejos. Ahora termina el verso 39 con una salvedad. Dice, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Sabemos nosotros que nadie, ningún ser humano puede convencer al otro de pecado. Eso lo sabemos porque escrito está. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo, no más. Entonces, si yo no puedo convencer a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, si yo no los puedo convencer de pecado, ¿qué puedo hacer entonces? Arrepentirme, proceder al bautismo, como dice la Escritura, como acabamos de leer. Recibir, estar dispuesto y pedir el don del Espíritu Santo para recibirlo. Entonces mi vida es transformada conforme la voluntad de Dios. Y esa vida que se vive, ese ejemplo, ese testimonio, va a hacer que tus seres queridos puedan llegar a los pies de Jesucristo. Entonces no se va a tratar de un sermón, de una predicación. Es que el sermón es convincente, el pastor es convincente. No, puede ser muy elocuente el pastor, puede ser muy sentido el sermón. Pero si el Espíritu Santo no está en la escena, no ocurre nada. Fue un sermón más, fue un predicador más que pasó por allí, no más, hasta allí se queda el asunto. Por lo cual la lucha le corresponde al Espíritu Santo de Dios. De hecho, dice la Escritura, nosotros ni siquiera sabemos cómo pedir muchas veces, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que tenemos esa promesa que dice que para los que están lejos, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Si nosotros no podemos convencer a nuestra familia de pecado, nosotros no los podemos llamar. Humanamente podríamos decirle, ven, te invito a la iglesia, ven, te invito, ven, escucha lo que tengo para decirte. Pero hasta allí llegaría, información solamente, información va, información viene. Pero cuando es el Señor nuestro Dios el que llama, entonces la cosa se torna diferente. Porque ya no es la fuerza humana, es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que traspasa, el que penetra hasta partir el alma y los huesos, llega hasta los tuétanos. Aún discierne las intenciones del corazón, los pensamientos. Es el poder de Dios el que llega y convence de pecado. Y si hay convencimiento de pecado, de seguro va a venir arrepentimiento. Y si hay un arrepentimiento genuino, lo más seguro es que se proceda a un bautizo bíblico. Y si se procede a un bautizo bíblico con sinceridad y arrepentimiento, lo más seguro es que lo siga el recibimiento del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y aún para este día hay tantos seres queridos, tantos familiares que aún están lejos de casa, por los cuales oramos, clamamos a Dios, porque los amamos muchísimo. En este momento, ellos caminando lejos, pero nosotros tenemos esa promesa. Y la promesa no es del pastor, la promesa es de Dios. Y todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Hay una promesa para tu familia. Hay una promesa para aquellos hijos tuyos, para aquellos que se han portado rebeldes, que se han ido o que posiblemente se fueron y están viviendo de una manera desastrosa. También para ellos hay una promesa. Recuerda, primero tú, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, tus hijos, tus seres queridos, en el nombre de Jesucristo. Y si el Señor nos da oportunidad, aquí estaremos para compartir una porción más de su bendita y eterna palabra. Amén.